Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado de presentarles a Mariano Memoli, exdirector de la Dirección Nacional del Antártico y presidente de la Fundación Pro Antártida. Mariano, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Qué tal? El gusto de saludarte. Bueno, bueno, comienzo por preguntarte, hace pocos días fue el Día de la Antártida Argentina. Comienzo por preguntarte por allí, ¿qué conmemora nuestro país? ¿Por qué hace alusión a ello? ¿Qué importancia tiene en definitiva nuestra presencia allí en la Antártida? ¿Cómo podemos iniciar ese recorrido, si se quiere, nacional en el continente blanco? Bien, excelente pregunta. Vamos a empezar por la primera parte de la pregunta, que es central. Lo que nosotros sí, conmemoramos el 22 de febrero de 1904 es el comienzo de Argentina en la Antártida con una presencia permanente. Esta presencia permanente fue única desde 1904 hasta 40 años más tarde, en donde el Reino Unido pone otra base permanente en la Antártida. Significó mucho para la Argentina. La Argentina marca un hito en la Antártida porque, aparte de ser la primera base permanente del mundo, es la primera base científica. En ese momento, la base Orcadas dependía de la Oficina Meteorológica del Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, no había un Ministerio de Ciencia y Técnica en esa época. Hay que situarnos que estamos hablando de principios del siglo XX, en donde todavía no se habían descubierto los antibióticos, apenas había telecomunicaciones, no se conocía bien el resto de nuestro país, pero el ideólogo de todo esto es el perito Francisco Pascasio Moreno, que ya venía trabajando en temas antárticos, había apoyado la expedición de Otto Nordesklon con la presencia de un argentino en esa expedición, que es el alférez Sobral. Entonces comienza a vislumbrar que Argentina es un país bicontinental e instala esta base antártica y comienza la conquista permanente de la Antártida. ¿Sí? Ahora, ¿es la primera acción que tiene Argentina en la Antártida? No. Argentina empieza a partir de fines de 1818 con la presencia, esto hay documentación, con la venta de la licencia para cazar focas de dos pelos, a Pedro de Aguirre, que es un foquero que pide la autorización al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No era Argentina como tal el país. Y después lo que se viene hablando del Tratado de Tordesillas, de la bula intercoétera y de todo lo que le pertenece a la Argentina. También en 1947, un tratado que nosotros no lo conocemos justamente por sus ventajas para Argentina, que fue el TIAR, el tratado Internacional de Asistencia Recíproca. claro, de asistencia recíproca, que considera a esa porción de la Antártida como porción sudamericana, no como porción europea ni como porción británica, aparte del mutuo reconocimiento que hay entre los gobiernos de Perón e Ibáñez del Campo. Y un tema interesante, porque ahí se reconocen mutua soberanía Chile y Argentina, en lo que no se superponen. Chile tiene un reclamo por sobre los derechos de Argentina, pero también en 1947, en marzo, el Congreso de Venezuela reconoce también esta soberanía. Hay documentos de ese reconocimiento, pero sobre todo también rechazo a las pretensiones de países que no tienen nada que ver con la región. O sea que es muy importante todo lo que viene ocurriendo, hasta la concreción de Argentina en la Antártida de manera permanente el 22 de febrero de 1904. Es decir, allí nosotros por lo menos ya, claro, un poco como venías diciendo, tenemos un punto, digamos, fundacional también, si se quiere, esto, la instalación de una base, y hablabas de los reclamos, ¿no? Que esto es interesante porque no es que cuando Argentina instala allí su base hay un reclamo por parte del Reino Unido, de Estados Unidos o de ninguna potencia, ¿no? Y eso incluso va a tardar un tiempo, tal vez en realizarse de que Gran Bretaña diga, ¿qué está pasando acá en la Antártida, ¿no?
pero bueno, daba un poco cuenta de esto, de los intereses territoriales que obviamente empieza a desplegar Argentina para inicios del siglo XX. Exactamente, allá por la década de 1920, ya promediando 1920, todavía no estaba la reina Isabel en el trono del Reino Unido. El entonces embajador británico en Argentina manda una nota a su rey diciéndole que había que hacer algo con eso de Orcadas porque interrumpía la continuidad entre las Islas Malvinas y el pretendido territorio antártico británico. O sea que es muy importante eso. Ahora, también hay un montón de acciones que son interesantísimas que ocurren en ese momento. Por ejemplo, que también la base Orcadas empieza como un observatorio geomagnético, dijimos que empieza como una base científica. Y un observatorio similar se instala en la isla San Pedro o la Georgia del Sur, en el archipiélago de las Georgias del Sur, como el observatorio Grytviken, ¿no? Que dependía también del mismo ministerio, de la misma oficina. Después se instala una oficina postal. Una oficina postal no es algo para ser tomado a la ligera, es algo en donde se tributa y se pagan impuestos a través de los sellos al gobierno argentino. Y eso solamente se da en el territorio argentino. Es un punto también que es más que importante para la República Argentina. Y se instala una beta más económica también, si se quiere, que es la Compañía Argentina de Pesca, ¿no? Exactamente, la Compañía Argentina de Pesca. Es otro ítem muy vinculado a la expedición de Otto Nordestblom, porque la Compañía Argentina de Pesca, si bien la funda Pedro de Christophersen, el principal y el ideólogo de la flota pesquera, básicamente ballenera, estamos hablando de también entre 1906 en adelante, ¿no? No existía ese concepto de protección de ballenas que existe ahora. La Compañía Argentina de Pesca se instala en Grytviken por Pedro Christophersen, que es el socio capitalista, que también hace que pueda llegar al Polo Sur Ronald Amundsen, porque también Pedro Christophersen y Argentina le da apoyo a Amundsen para que pueda llegar al Polo Sur y llegar antes que Falcon Scott, ¿no? Que es el británico en donde hacen esa famosa carrera al Polo Sur. Bien, esto es importante, ¿no? Porque Argentina juega un rol muy importante en todos los acontecimientos antárticos de principio del siglo XX. La Compañía Argentina de Pesca, Larsen, es el comandante del Antarctic, que es la corbeta que naufraga llevando a la expedición de Otto Nordestblom y que no los puede retirar, y por eso va el entonces teniente Irízar al mando de la corbeta Uruguay a rescatar a toda la expedición de Nordestblom y a la tripulación del Antarctic junto con su comandante Larsen. Entonces, como los enjuician en Suecia, en ese momento Suecia y Noruega estaban juntos, los enjuician porque no pueden pagar con los descubrimientos los fondos de esa expedición, se quedan en Argentina. Y en Argentina fundan la Compañía Argentina de Pesca, y la Compañía Argentina de Pesca cotizó en bolsa durante muchos años y es una empresa argentina. Muchas de las fotos actuales de las Islas Georgias en Grytviken muestran a los buques de la Compañía Argentina de Pesca que todavía en la chimenea, en el escape que tienen hacia arriba, está la bandera argentina. Y Mira. esto es algo que tratan de ocultarlo, pero todavía no han podido. No, desde ya, ¿no? Siempre está esta cuestión con los británicos, que antes yo te hacía mención, que es esto, ¿no? Como que en 1908, en 1917, el Reino Unido
despliega una serie de cartas patentes como haciendo alusión a que esa parte territorial siempre les correspondía a ellos y en definitiva era nuestra, ¿no? Es decir, ya el Atlántico Sur se va presentando, o por lo menos este sector antártico, como un tema candente para ambos estados que irá cobrando a lo largo de la primera mitad del siglo XX Sí. cada vez mayor intensidad, ¿no? Entonces, y te lo voy ya enganchando tal vez con una próxima pregunta, que es este despliegue territorial, si se quiere, que hace el Estado argentino. ¿Qué tendencia va teniendo y por qué con la llegada ya del peronismo la Antártida adquiere para el Reino Unido y para Argentina una dimensión tan importante? Bueno, en 1938 se crea la Comisión Nacional del Antártico. Argentina seguía yendo a la Antártida, pero se iba desinflando. Después del cambio de gobierno y con la llegada de Perón al poder, se edita un libro que es interesante, cuyo autor es Pascual La Rosa, está prologado por Perón, que se llama La soberanía argentina en la Antártida, en donde se le indica a la Cancillería, se le dan directivas a la Cancillería de potenciar lo que en ese momento el presidente da a llamar el magno asunto. Entonces, tienen que hacer un análisis de cómo salir adelante con la actividad antártica. Resuelven varios puntos, entre ellos, comenzar con nuevas y mayores actividades en la Antártida, comenzar con la instalación de nuevas bases en la Antártida y se empieza a trabajar sobre ese punto. Entonces, Argentina empieza. Y también, de alguna manera, había que saber que la Antártida, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich eran argentinas. En ese momento no existía Internet, en ese momento los medios de comunicación eran totalmente diferentes y la excelente idea que tiene el gobierno argentino es sacar un sello postal con la Argentina bicontinental. Entonces, la Argentina comienza a través de sus estampillas a mostrarle al mundo que es un país bicontinental. Comienzan a instalarse algunas bases y de una manera muy fortuita, el entonces coronel Pujato era agregado militar en Bolivia, Perón y su esposa viajan a Bolivia, obviamente el edecán cumple un rol secundario hasta terciario en esos viajes, porque todo el protocolo se enfoca a través del presidente, ¿sí? Pero el edecán comienza a hablarle a Eva Perón respecto de lo que era su propuesta para la Antártida, porque Hernán Pujato era un fanático de la Antártida. Entonces, Pujato plantea los 5 puntos, lo recibe Perón, estoy abreviando bastante todo esto, lo recibe Perón y entonces plantean los 5 puntos. ¿Sí? La necesidad de instalar una base al sur del Círculo Polar Antártico se concreta, es la base San Martín, que se inaugura en 1951. Un rompehielos preparado para la Antártida se concreta, es el rompehielos General San Martín, una institución científica dedicada exclusivamente a la Antártida, se cumple en 1951 la base, se crea el Instituto Antártico Argentino, el 17 de abril de 1951 se crea el Instituto Antártico Argentino, una expedición al Polo Sur que no se llega a dar porque en ese momento viene el golpe de Estado de 1955 y la creación de un pueblo con población permanente en la Antártida, que iba a ser en el lugar donde hoy está Base Esperanza, que tampoco se puede cumplir por el mismo golpe de Estado. A partir de ahí
Argentina multiplica su presencia en la Antártida y se genera la investigación científica basado en uno de los principios que aparece en el libro este que comenté, La soberanía argentina en la Antártida, que es el respeto al derecho internacional y a utilizar la paz y el Estado de Derecho como una herramienta de generar soberanía. No generar una ocupación militar, porque la ocupación militar no da derechos, mientras que después la consideración del Tratado de Versalles es que cada país es soberano mientras exista un Estado de Derecho. Entonces, Argentina plantea así sus derechos soberanos, no hablo de reclamos, porque el Reino Unido sí reclama, porque la ocupación es militar. En primer lugar, en Malvinas expulsan a toda la población autóctona y trasplantan una población británica que después dicen que es una población autóctona de nuestras Islas Malvinas. Y todo esto estaba muy en claro y se jugaba de esta manera. Mayor conocimiento, mayor impulso logístico, un esqueleto de bases que ocupan todo el sector antártico argentino y mientras tanto demostrar que Argentina sí ocupa la Antártida. Y esto también, ya que hablamos un poco de la gestión del peronismo, esto empieza a causar como algunos temas en Londres, ¿no? Porque empieza a haber como una idea, incluso planificada por el propio Perón, que era, bueno, primero consolidar la presencia antártica para después redirigirse un poco más a Malvinas, ¿no? Era como un poco más esa estrategia a la cual apostaba el peronismo en entonces, y eso obviamente en Reino Unido empieza a generar como ruidos, incertidumbres y también como a tratar de fortalecer la propia presencia de ellos y va a haber, bueno, algunos cruces entre británicos y argentinos en el continente blanco, ¿verdad? Absolutamente cierto. En primer lugar, Argentina comienza a ser una potencia económica, pasa de ser deudor a ser un país acreedor, a prestar dinero, empieza con una serie de acciones soberanas en la Argentina sudamericana que ya preocupaban al resto del mundo. También demuestra que en la Argentina antártica y en la Argentina insular hay un interés muy grande y empieza a preocupar, porque teníamos una empresa marítima del Estado, teníamos ELMA, habían comprado aviones, los aviones Catalina, que llevaban la correspondencia desde Ushuaia hasta las bases antárticas, eran hidroaviones que podían acuatizar o amerizar, tenían esa posibilidad, había una gran presencia y también lo que más le preocupaba a los británicos es que no era un espíritu belicista, porque enseguida trataban de compararlo con las políticas nazis, con las políticas fascistas, con regímenes totalitarios, pero había habido elecciones y no eran regímenes totalitarios los que había en ese momento. Podían gustar o no gustar, los partidos políticos y los gobiernos tienen matices, ¿sí? Entonces buscaron provocar, plantaron el proyecto Tabarín, que era donde había una base argentina, colocar una base británica para ir limando estos derechos que tenía Argentina y estas acciones que correctamente habían hecho Argentina. Uno de los que se recuerdan es que cuando la base Esperanza era un destacamento naval, desembarcan británicos a menos de 500 metros de la base argentina, de ese destacamento naval argentino, quieren poner una base y los marinos que estaban en ese momento los corren a tiros. Por suerte no muere nadie, ¿no? No, claro, totalmente. Pero bueno, Claro. marcaba a las claras un poco la injerencia que empezaba a tener el continente, un poco esa cuestión de Gran Bretaña en no haber reducido su poder colonialista, esta idea de preocupación que empezaba a generar el despliegue territorial argentino, es como que se ponían varias cuestiones en disputa en definitiva en lo que parece ser solamente un desierto blanco, ¿no? Es que los grandes pensadores
de la mitad del siglo XX, inclusive Churchill, veían a la Antártida y al Atlántico Sur como un escenario de posibles conflictos y un escenario que había que controlar. Desde el punto de vista argentino, se controla desde el Estado de Derecho y desde un gobierno democrático. En 1953, el propio Churchill ordena a la fragata Big Bari Bay ir a la Antártida y tomar prisioneros argentinos y chilenos. Ya estaba firmado el convenio entre Perón e Ibáñez del Campo. Entonces, a partir de ahí ya había una unión entre Argentina y Chile. Después cae el gobierno chileno, sigue el gobierno de Perón. Hay un problema también en Brasil porque se estaba tratando de armar el ABC, cae la democracia brasileña, cae Getúlio Vargas, entonces no se arma ese ABC que nos hubiera dado también una fuerte proyección hacia el sur. Van a la Antártida, toman prisioneros argentinos y chilenos, los dejan en territorio argentino, en la Compañía Argentina de Pesca, ahí dejan a los prisioneros que tomaron, y de ahí vuelven a la Argentina continental, a la Argentina sudamericana. Perón no decide declarar una guerra porque es un acto mucho más fuerte que inclusive el que dio origen a la guerra de 1982 por Malvinas. O sea, tomaron prisioneros y los expulsaron del propio territorio. Es una acción militar muy difícil que es muy provocadora. Bueno, ¿cuál es la respuesta del gobierno argentino en ese momento? Manda toda la flota de mar a la Antártida a hacer ejercicios y demuestra que Argentina no tiene ningún temor en mantener su presencia soberana. Se dice, hay algunos autores, sobre todo autores europeos, que Argentina no mostró su pretensión territorial en las Naciones Unidas, que era donde debía hacer para reconocer el territorio. La posición argentina es una posición también que tiene un valor enorme, porque la posición argentina explica que de la misma forma que la provincia de La Pampa no se reclamó en la ONU, no se entiende por qué entonces el territorio nacional de Tierra del Fuego y Antártida tenía que ser reclamado en la ONU, claro, porque ya de hecho y de derecho era argentino y estaba ocupado por la Argentina y no había una ocupación militar. Claro. Entonces, es un avance importantísimo que tiene la Argentina. Y si a eso le sumamos que en 1955 se instala el refugio Teniente Esquivel en el archipiélago Thule, en la isla Morel, que son las Sándwiches del Sur, más la Compañía Argentina de Pesca y el Observatorio Meteorológico de Grytviken, Argentina había desarrollado un plan soberanamente estratégico en ese sector. Se había ocupado. Ahora bien, podemos caer en la teoría que también la caída del gobierno de Perón estaba vinculado al Atlántico Sur y a la cuestión Malvinas y Antártida. No podría afirmarlo, pero sí podría decir que es un gran condicionante más para que las grandes potencias se unieran para que cayera el gobierno democrático de Argentina, porque era algo que preocupaba y preocupaba mucho al Reino Unido y a los socios del Reino Unido. Bueno, interesante ahí la que dejaste picando, como para reflexionar y obviamente siempre, ¿no? Pensarlo. Hablabas un poco de este tema de, bueno, ¿por qué Argentina no había ido a Naciones Unidas u otros organismos internacionales a decir, bueno, esto forma parte, ¿no?, de mi soberanía?
Y sin embargo, al poco tiempo, ya en 1957, 1958, 59, 61, ya se termina de ratificar lo que se va a conocer como el Tratado Antártico, en donde, bueno, allí Argentina ratifica sus pretensiones de soberanía, pero eso entra en lo que se denomina como un congelamiento, ¿no? O soberanías compartidas. ¿Qué es lo que de todas maneras deja el tratado? ¿En qué situación empieza a dejar a la Antártida y cómo ves vos esa acción por parte del gobierno en ese momento de Frondizi con respecto a la firma del tratado? Bueno, Argentina termina yendo, después del gobierno de Perón, a las Naciones Unidas. Este, eh, Porque a veces hay algo que en la política argentina no se tiene muy en claro, que es esta cuestión que mm, no se puede cambiar todo de golpe y volver a empezar, sobre todo lo que está bien. Y Pujato, para poner en valor la gestión de Pujato, dijo que ninguna base podía tener un nombre político partidario porque eso llevaba a algún conflicto. Ese conflicto que podía llegar a existir por los nombres de la base, lo subsana poniendo nombres de accidentes geográficos y de próceres indiscutidos. ¿Sí? Todas las bases que hubo en ese momento en la Antártida, base San Martín, base Belgrano, base Orcadas, Esperanza, Primavera, Belgrano, todas tenían esa lógica. ¿Mm? Bien, ahora, cuando Frondizi decide ir al Tratado Antártico, era por el comienzo de la Guerra Fría y porque ya Argentina no tenía esa predominancia que tenía hasta 1955. Porque si bien se basaba en el Estado de Derecho, también atrás tenía fuerzas armadas lo suficientemente poderosas para demostrar que Argentina sí podía defender su territorio. Lo que Argentina jamás iba a hacer era ir a atacar a otro país. Ahora, sí estaba muy preparado para la defensa que tenía en ese momento Argentina. No estaba así en 1959, cuando es el Tratado Antártico. De todas maneras, el Tratado Antártico, que como bien dijiste, pone a las soberanías en el freezer, entonces a través del artículo 4 del Tratado Antártico, no se dejan de reconocer las cuestiones de soberanía hechas hasta la firma del Tratado Antártico, y mientras dure el Tratado Antártico, nada va en contra ni a favor de la soberanía de ninguno de los estados que firmen el Tratado Antártico. Pero Frondizi y muchos países hacen reservas, y la reserva de Frondizi es que en el sector antártico argentino se aplica la ley argentina. Esto es muy importante porque Frondizi deja claro que no renuncia a la soberanía argentina. Entonces, no es que el Tratado Antártico internacionaliza la Antártida. Tampoco, cuando el Tratado Antártico se constituye, las potencias, como se llaman en esos momentos los países antárticos, las partes del Tratado Antártico, concuerdan y consensúan no ser un organismo de las Naciones Unidas. Y establecen como regla de oro el consenso, en donde todas las opiniones valen lo mismo. Y en donde, ¿por qué el consenso? Hay muchas discusiones sobre si el consenso vale o el consenso no vale. En este caso, el consenso es una medida del derecho internacional en donde respeta y reconoce los estados de derecho que participan en algún acuerdo. Después, para las cuestiones políticas internas, el consenso es otra cosa, porque hay un partido gobernante que votó la mayoría y que no puede establecer un consenso con toda la población. Pero esa es otra cuestión. Acá sí se considera que no existe el derecho al veto, el consenso no es el derecho al veto, y que bajo ningún concepto
hay un país inferior a otro. Entonces, estas 12 naciones que firman el Tratado Antártico parten de ese concepto. Frenan la Guerra Fría diciendo que no puede haber armas del paralelo 60 sur hasta el Polo Sur. Establecen un mecanismo de confianza mutua que está en el artículo 7 del Tratado Antártico, en donde se plantean las inspecciones, que, acreditando debidamente los inspectores, pueden acceder a cualquier base, cualquier avión en tierra y cualquier buque que no esté navegando para inspeccionar el total de las bases. Entonces, todos abrimos las puertas de nuestras bases y podemos saber que nadie tiene armas, que nadie está planificando un adelanto militar. Entonces, esto que se llama el espíritu del Tratado Antártico, la cooperación, el continente dedicado a la paz y a la investigación científica. Pero vaya novedad, la investigación científica la hacía Argentina desde 1904, que estaba en la Antártida. Entonces, esto es lo que a veces me duele, que es la poca capacidad que tuvieron los que participaron en montones de delegaciones de no haber hecho valer la historia argentina como una historia cierta y siempre partir de la historia de otro país. Ahora bien, mencionabas respecto del tratado que obviamente se realizó bajo un marco de cooperación, de desnuclearización del continente y de los estados en general en un contexto de Guerra Fría, de ciencia. Y yo digo, te pregunto, ¿hasta qué punto se respeta esa cuestión protocolar, científica, de buenas paces, ¿no? Es decir, ¿con eso se quita todo conflicto? ¿Se ha quitado todo conflicto de la Antártida o hay, en definitiva, y esto te lo pregunto, ya sea post-1961 como en la actualidad, depende de ahí qué análisis quieras hacer, respecto de esto, ¿no? De intereses económicos en general o la ciencia como un poco herramienta para aprovecharse de ciertas cuestiones, de obtener remesas económicas u obtener una cierta preponderancia en el continente. ¿Cómo evalúas vos eso? Qué pregunta, ¿no? Tenés 3 meses como para poder hablar de esto, me imagino. En resumidas cuentas. En resumidas cuentas. Bueno, vamos a achicarlo. Dale. Ninguna nación va a ceder absolutamente nada, pero se van a mantener estas cuestiones. En primer lugar, por lo inhóspito y lo inaccesible del continente. Entonces, no es tan fácil el recurso económico, sobre todo en los primeros años. Se mantuvo, estaba libre de conflictos, había un excelente tratamiento entre las partes, se fueron incorporando más partes, sobre todo a partir de los años 70, o sea, fines de los años 60, principios de los 70, se fueron incorporando más partes, hasta ahora en donde hay 29 países que son miembros consultivos y 54 países en total que son miembros del Tratado Antártico, ¿no? Los otros son adherentes. No hubo conflictos, hubo guerras, hubo rispideces, inclusive se pudo conservar un statu quo durante la Guerra de Malvinas en 1982. La Guerra de Malvinas no influyó sobre la Antártida, o sea, no hubo acciones militares en la Antártida. Sí hubo en zonas subantárticas, ¿no? O sea, los británicos destruyeron una base científica argentina, que era la base Corbeta Uruguay, en septiembre de 1982, por decisión del gobierno británico, dado que el British Antarctic Survey decidió que no la quería utilizar como base científica, entonces la dinamitaron. Y hoy es un problema ambiental grande que tienen por la contaminación que esa voladura sigue generando.
pero era una base científica dependiente en aquel momento de la Dirección Nacional del Antártico, con el componente científico del Instituto Antártico Argentino. Pero bueno, eso pasó. O sea, no tuvo impacto. La Guerra Fría, sí, que chicanas siempre hay a veces entre los países chicanas. Hay foros que integran lo que se denomina el sistema del Tratado Antártico, que el sistema del Tratado Antártico no son solamente aquellas normas y medidas que regulan un sistema, sino que también son los foros que integran y que influyen en la toma de decisión. Uno de ellos es el SCAR, el Scientific Committee on Antarctic Research, o Comité para la Investigación Antártica, que es un organismo internacional considerado como una ONG que tiene su sede y su acta constitutiva en Cambridge, Reino Unido. Existe la CAMELAR, que es la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, o CRUMA, que es el acrónimo en español. Eso es muy importante porque cuando vos hablas de lo comercial, la pesca es la única actividad comercial regulada que tiene una convención debidamente establecida, y la segunda es el turismo, que son las dos actividades lícitas y que tienen una cierta regulación. La pesca deja miles de millones de dólares y tiene mucho que ver con la proteína animal que necesitan países como China, países como España, inclusive Estados Unidos, Noruega, para la proteína animal. Uno de los países que más krill captura es Noruega. Nada más que todo el mundo habla de China y no hablan de los demás países. No estoy de acuerdo con lo que hace China, de la predación de los mares del sur, absolutamente en contra, pero también estoy en contra de lo que hacen otros países que colaboran para que haya más depredación a la que realiza China. No existen buques factorías ecológicos, existen buques factorías. Estados Unidos también, Estados Unidos tiene que ver en esta cuestión de la pesca. Es el 10º país en capturas pesqueras de lo que se pesca en Antártida y Subantártida, ¿no? Y todo lo que es el ámbito de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos, estamos hablando de la 10ª parte de los océanos del mundo, algo así como 32 millones de kilómetros cuadrados. Es mucho. Y concentra una cantidad. Ahora, el mayor fenómeno de pesca se da sobre las aguas económicamente exclusivas de nuestro país y aquellas millas que son linderas a nuestra zona económica exclusiva, sí, por la plataforma continental. En el medio se mete Gran Bretaña con la ocupación ilegítima y ilegal de nuestras Islas Malvinas y vende licencias pesqueras a países como España también, que son unos de los grandes depredadores, pero siempre se focaliza en uno. Yo, insisto, no estoy a favor de uno o de otro, estoy en contra de todos. No se entiéndase a Sí, obvio. ninguno. La pesca extractiva es a todos por igual, cruza a todos, pero bueno, por lo general sí, siempre se hace énfasis más porque en este último tiempo China ha como sobreexplotado obviamente la zona u otros buques asiáticos, pero es cierto que Gran Bretaña, la Falkland Island Company, España, entre otros estados, explotan también la zona y la región. Claro, la movida del gobierno británico fue dividir en dos esos territorios de ultramar, que por un lado está yo cuando hablo de gobierno siempre entiéndase ilegítimo e ilegal, así no lo repito tanto. El gobierno de Malvinas, por un lado, que es el, entre comillas, sucio, porque es aquel que se dedica a la explotación de petróleo offshore, a la venta de licencias pesqueras y a la militarización del Atlántico Sur, y deja, por otro lado,
al gobierno de las Islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur como el ejemplo de protección ambiental y el manejo ecológico de las islas subantárticas. O el No, propio no, British no es Antarctic Survey. demasiado creíble. Que los demás finjan demencia y lo acepten es porque tienen algún interés. Ahora, no estamos de acuerdo en eso. Si vamos a la actualidad, que es lo que vos me planteabas también, Sí, que dale. planteabas, Perdón, no escuché, ¿me hiciste una pregunta? sí, entendí la pregunta. A ver, se colgó un poco la imagen, no sé si me estabas escuchando bien. Ahí te estoy escuchando bien, sí. Bueno, vos me... Sí, me decía, respecto de la actualidad, En la actualidad, en la última reunión consultiva que se hizo en Berlín, sí tuvo impacto la cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia. mm, Mm. Hubo muchísima hostilidad hacia la Federación de Rusia, algo poco, para nada usual en este tipo de reuniones, vale, en perdón, donde perdón, el paréntesis es importante lo de la guerra Ucrania-Rusia porque también ambos estados forman parte, son firmantes del tratado y deliberan en las reuniones. exactamente, aparte Ucrania es miembro consultivo desde el 2004, ¿no? O sea, tiene un estatus. Y muchas veces votaban juntos, Ucrania y la Federación Rusa. Sí se notó la ruptura con el cambio de gobierno, con el actual presidente ucraniano, como que cambiaron estas decisiones. Eh, este punto es interesante. ¿Qué pasó? En los discursos de apertura, más allá de tomar el cambio climático global, que es lo que realmente me preocupa, el cambio climático global es algo que está pasando y cada vez está pasando con mayor fuerza, también se ocuparon de atacar a la Federación Rusia. No defiendo la invasión Rusia a Ucrania, no, soy antibelicista, pero son hechos que no puedo soslayar porque están en los informes finales de la reunión. Después de, de estos discursos, Ucrania pide la palabra y pide la expulsión del sistema del Tratado Antártico de la Federación Rusa. Cuando la Federación Rusa pide la palabra, la mayor parte de las delegaciones se levantan y se van. A partir de ese momento, el consenso comienza a ser muy difícil porque lo que propone Rusia se bloquea, lo que propone el resto de los países que tienen conflicto con la Federación Rusa tampoco logran nada porque la Federación Rusa se opone. China llama a una prudencia, a que esto no afecte el modus operandi del Tratado Antártico, pero no se vio así. De hecho, cuando se vota si Canadá podía ingresar como miembro consultivo del Tratado Antártico, la Federación Rusa se opone y no puede. Bielorrusia también es miembro consultivo y Bielorrusia está apoyando a Rusia. China juega un rol intermedio, la India no se mete y el resto de los países no apoyan la posición de Rusia. Bien, ¿qué puede pasar con esto? Hubo muchos ataques al sistema del consenso en esta reunión consultiva. Se plantea que las decisiones son lentas, que es imposible seguir manteniendo este nivel de trabajo con el consenso. Si el consenso se pierde, van a comenzar las mayorías calificadas. Y si empiezan las mayorías calificadas, Argentina va a tener un problema porque nosotros bloqueábamos cualquier iniciativa contraria a nuestros derechos y a nuestra legítima soberanía en el territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
¿Mm? Esto puede pasar. Si la cuestión pasa a mayores, podría retirarse la Federación Rusa del Tratado Antártico, con lo cual el Tratado Antártico podría caerse. ¿Y en dónde quedamos? ¿En qué situación quedamos? ¿Por qué Una decís cosa que éramos sería 12. contraproducente la situación hoy en Argentina? Perdona, no te terminé de entender muy bien eso. Si fue Sí, lo que claro, dijiste. sería contraproducente para Argentina. La Tanto la retirada de pérdida del Rusia. consenso, tanto la pérdida del consenso como el fin del Tratado Antártico. Ah, No, si Rusia se va y todo sigue igual, no pasa nada. ujú, Pero Rusia no se va a ir y abandonar sus bases en la Antártida. no. ¿Mm? Eso no va a pasar. ¿Mm? Va a haber tensiones y fuertes tensiones. China tiene enormes tensiones con Australia porque la mayor parte de las bases chinas están en el pretendido territorio antártico australiano. No es así, tan fácil. Entonces, siempre Australia y el Commonwealth han tratado de vetar, de oponerse y de frenar a través del consenso todas las iniciativas que ha tenido China. Y estamos hablando de potencias. Da la Y impresión un estamos, poco, que era una pregunta que tenía pensado, un poco por el panorama, obviamente, que obviamente está presente y que estás comentando, es que estamos a 25 años de lo que sería la renovación del protocolo al Tratado Antártico, ¿no? Entonces, si este fuera hoy un escenario, si este hoy fuera el escenario, se plantearían todas estas dificultades y obviamente complejizaría el hecho de la situación en la Antártida. Es decir, no es que el Tratado Antártico al día de hoy tiene una perduración de, bueno, 100 años más y bueno, no se va a tocar, sino que en 25 tenemos ya una puerta de entrada de posibles conflictos o estas cuestiones latentes. mira, voy a hacer una pequeña disquisición. El Tratado Antártico se puede revisar a partir de 1991. El plazo que se tomó fueron 30 años. O sea que si algún país consigue una mayoría como para modificar el Tratado Antártico, ya se puede hacer. Lo Mm, que va a ocurrir en el 48 es la revisión del Protocolo de Madrid, pero sobre todo la explotación de minerales. ok, ¿Mm? La ok. explotación de minerales. Que la explotación de minerales no es algo menor, es muy mayor porque la Antártida es rica en tierras raras, es rica en litio, es rica en petróleo, es rica en oro, es rica en cobre. O sea, se saben por cuestiones de geología comparada, porque cuando era Gondwana era todo lo mismo, y se sabe lo que hay en cada uno de los países. Entonces, sí podría haber un problema grande si Rusia se va hoy, porque esto sí podría generar que el Tratado Antártico no siga como hasta ahora se ha seguido manteniendo. Mm. Bien, Este, es una hipótesis, ojalá sí, esté sí. muy equivocado, pero tomando en cuenta las posiciones y cómo se está llevando esta guerra, podría llegar a ocurrir esto. ¿Mm? O sea, es algo que Argentina y el gobierno argentino del partido político que sea, tiene que tomar estrategias y tiene que tomar políticas. Nosotros no podemos seguir con las mismas políticas de Pujato pensando en este lugar, donde hay una comunicación que es distinta. Pongamos, por ejemplo, colapso de la barrera de hielo Wilkins. ¿Cuáles son todas las primeras noticias que aparecen en los buscadores? Las del British Antarctic Survey y las de la National Science Foundation y alguna otra salpicada por ahí. Entonces, porque cuando vos me dijiste lo de la ciencia, es un tema central. La ciencia es el elemento por el cual se va a juzgar a los países a través del interés que tienen. O sea, la ciencia demuestra el interés que tiene cada uno de los países por la Antártida. Para tener ciencia tenés que tener una logística. Nosotros tuvimos una logística
adecuada y buena que fue la logística militar, que aún en los momentos de zozobras económicas argentinas funcionó y permitió hacer ciencia. Ahora, ¿eso alcanza? No alcanza para nada. O sea, en esto tenemos que ser inconformistas. Y no es para hablar mal de un partido, de un funcionario o de alguien. Esto es para decir, ojo, que cocodrilo que se duerme es cartera. Entonces, por más que nosotros creamos que estamos haciendo las cosas bien, que tengamos toda la historia de nuestro lado, que tengamos todos los documentos, tenemos que constantemente sostener, afirmar y reafirmar nuestros derechos argentinos en los territorios que nos corresponden. Va a ser a través de la ciencia, va a ser a través de la ciencia. También tenemos que mejorar parte del instrumento militar para poder seguir teniendo una logística acorde. Tenemos también, teníamos proyectos culturales, ¿por qué? La ciencia tiene un público tal vez de miles de personas, 1 millón, 2 millones de personas. Cuando hablamos de los proyectos culturales, hablamos de cientos de millones de personas. Entonces, nosotros habíamos propuesto, eso fue, voy a hablar un poco de mi gestión, durante mi gestión, el proyecto de arte argentino en la Antártida, que aparte incluía residencia para artistas de otros países, lo que nos permitió demostrar nuestra cultura y nuestra vocación antártica a través del arte a un público que no entiende nada de ciencia. Claro. Lamentablemente después se cayó y ahora no existe. Porque, ¿cómo lo hacíamos este proyecto? Llevábamos artistas de todo el mundo que aprobaban sus proyectos por la selección de pares. No era que yo tenía un amigo que pintaba muy bien con acuarelas, entonces llevaba a mi amigo de la secundaria. No, 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 no. No había amiguismos. Entonces, esto pasaba y se mantenía de esa manera porque si hablamos de la cultura y cómo la cultura penetra en el ideario del mundo, pensemos en Hollywood, en las películas norteamericanas, las series norteamericanas, las plataformas y lo poco que permean las actividades culturales argentinas. Y también defino a la ciencia como una actividad cultural porque es una actividad antrópica. Pero en estos momentos la ciencia no está debidamente valorada frente a la calidad y a la cantidad de científicos y científicas que tenemos en nuestro país. Hay que darle más apoyo a eso. Bueno, hablando ya de lo cultural, después te voy a hacer otra pregunta, y hablando de presencia, ¿no? El hecho de visibilizar, fue hace unos días, Alberto a la Antártida, ahora en estos días fueron unos influencers, como hacer un poco de imagen, pero bueno, Alberto capaz fue con otros propósitos, calculo. ¿Cómo lo viste? ¿Qué lectura haces, por lo menos de la visita presidencial? ¿No? Como esto, pensándolo en estrategias de presencia. Y si te parece Bien, simbólico, importante, que vaya un jefe de Estado, más allá de que absolutamente, sea Alberto o no, ¿eh? que vaya un presidente argentino a la Antártida me parece excelente, ¿sí? O sea, es algo muy bueno. Anunció nuevos laboratorios para la Antártida. Es el representante de la voluntad popular argentina, o sea, el pueblo argentino en su mayoría lo votó, por eso llegó a la presidencia. Entonces, es la Argentina en la Antártida. Es el representante de Argentina en la Antártida que va a reafirmar parte de los derechos soberanos de Argentina. En algún momento me llevaron críticas, ¿cómo va a hablar de soberanía en Marambio? A ver, sería al Feynman revés. lo dijo. ¿Cómo no va a hablar de soberanía? O sea, yo lo estaría criticando y lo estaría matando si no hubiera hablado de soberanía. Al contrario, me pone muy bien que hable de soberanía.
y que plantee lo que plantee. Si después el discurso me gustó o no me gustó, son matices. El tema es que estuvo, habló de mejorar la actividad científica. Después, el canciller argentino le avisa a su par británico que el acuerdo Foradori-Duncan no corría más y suspenden el convenio entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey. Son cuestiones muy trascendentales. Los influencers. Los influencers motivaron notas en los diarios, algún fuerte rechazo a la presencia de los influencers, porque están haciendo un viaje gracias al dinero de todos los argentinos. Lo hubiera hecho de otra manera. Hubiera hecho una selección por pares, que era cuando yo decía de hacer las cosas bien, no de llevarlos porque hay que llevarlos, no se sabe quién lo eligió, cómo los eligió. Pero cuando los periodistas de los medios que critican a los influencers viajaron a la Antártida, son medios privados y también los pagamos entre todos los argentinos. Entonces, seamos justos. No pertenezco a la generación que mira influencer. No sigo a ningún influencer, entonces, como hacen los jueces, me declaro incompetente sobre los temas. Me hubiera gustado que me lo explicaran un poco más, me hubiera gustado ver algún resultado más, pero si esto tiene un beneficio para que se conozca y se debata más sobre la importancia de la ciencia argentina en la Antártida, una buena logística, me parece bien. Ahora, si es para una propaganda de una base y solo de una base, me parece muy mal. Entonces, todas las cuestiones de la Antártida, el Estado está por adelante de todo. No puede haber ningún personalismo ni ningún sectorialismo. Por eso cuando nosotros hacíamos el proyecto de cultura o los proyectos científicos, hablábamos de Argentina. No hablábamos de algo en particular, de una base, de una institución. Lógicamente, nosotros tenemos que hacer valer que el Instituto Antártico Argentino es la primera entidad científica del mundo en interesarse por la ciencia antártica. Eso sí, que la base Orcadas es la primera base permanente del mundo, estoy totalmente de acuerdo. Ahora establecer una carrera para ver qué base es más mediática que otra, me parece que estamos muy equivocados. Entonces, si lo de los influencers se hubiera hecho de otra manera, tal vez no hubiéramos tenido estas críticas. Ahora, también los que critican hagan un mea culpa porque también sus periodistas viajaron gratis a la Antártida pagado por los impuestos de todos los argentinos. De todas maneras, es un poco lo que habías mencionado antes, que cuando uno entra a Google y quiere ver noticias de la Antártida, está el British Antarctic Survey, ¿no? Un Sí. poco la cobertura, de todas maneras, obviando las pertenencias o los gustos sobre la gestión presidencial o no, el abordaje sobre el tema antártico fue muy vago. Es decir, había una concepción de que la Antártida no importa, que es un bloque de hielo y nada más, y es como, bueno, un poco la charla que estamos teniendo viene a despejar un poco esa cuestión de pensar que la Antártida es solamente un desierto de hielo, ¿no? Digo, se juegan otras cosas más que una foto o no, o bueno, ¿no? Se juega un parte de la soberanía, como mencionábamos antes, recursos naturales, una geopolítica cada vez más intensa y demás. Y en torno a eso, y ya como para ir también terminando, es esto, ¿cómo ves vos actualmente o en estos últimos años el despliegue argentino allí en la Antártida? ¿Cómo te parece que estamos posicionados frente al resto de los países? ¿Te parece que falta, que estamos bien? ¿Cómo haces vos este balance? Bueno, cierro un poquito el concepto. No sabía que se había tomado con mucha
frivolidad, perdón, con mucha frivolidad el tema de Antártida, como por eso digo que a veces hay que elegir bien a quién se lleva y cómo se comunica lo de la Antártida. Por eso decía, no conozco lo que dicen, no leo lo que dicen, pero confío en tu palabra y la verdad no me gusta para nada y es un error haber hecho eso. El despliegue argentino en la Antártida. Tenemos ningún científico y ninguna persona que haya trabajado en la Antártida va a decir que con lo que tiene le alcanza. Siempre queremos un poco más. Inclusive cuando era director, siempre iba a pedir más cosas cuando tenía que hablar con las autoridades. ¿Por qué? Porque la ciencia es un constante avance y la logística que apoya la ciencia tiene que avanzar también en ese rol. Hay muchos países que entraron y que están trabajando muy bien en la Antártida y necesitamos mejorar muchísimo la presencia argentina en la Antártida. La presencia argentina en la Antártida no es presencia y nada más. Hoy requiere acción, hoy requiere resultados científicos, requiere participación en los foros científicos. Si se considera que la participación de los científicos argentinos en los foros internacionales es un gasto y no es una inversión para que lleven cuáles son los descubrimientos argentinos y cuál es el nivel de la ciencia argentina, el resto del mundo no se entera. Y eso no está ocurriendo porque hacen los recortes y a veces los recortes se hacen en una hoja de Excel y los científicos no pueden ir a las reuniones que deberían ir. Y cada vez hay menos presencia. En un lugar como el SCAR es el que aporta la evidencia para que se tomen decisiones políticas. De esta manera es tan importante Perdón, el ¿podrías, SCAR. para quienes no saben qué significan las siglas SCAR? SCAR es el comité, es el acrónimo en inglés, como se conoce en todo el mundo, es el Comité para la Investigación Antártica. Bien. ¿Mm? El Comité para la Investigación Antártica es lo que da el sustento para que se tomen opiniones políticas. Si Argentina no influye en eso, que básicamente lo manejan los angloparlantes y el Commonwealth fuertísimo maneja el SCAR, lo mismo que los que organizan las campañas antárticas que se llama COMNAP, que es el Consejo de Administradores de Programas Nacionales Antárticos, que son los que aportan los datos y las bases para que se tomen decisiones políticas. Y esas decisiones políticas pueden resultar muy contrarias, sobre todo ahora que se está dando un fuerte impulso a las ciencias sociales y a las ciencias políticas para que no haya tanta historia argentina a principios del siglo XX, ¿sí? Es importante que los científicos vayan. Tenemos científicos microbiólogos, bacteriólogos, físico-químicos, oceanógrafos, ictiólogos, glaciólogos, geólogos, geofísicos, médicos, psicólogos, y puedo hablar de todas las disciplinas de la ciencia. Todos estos son grupos científicos que tiene el Comité para la Investigación Antártica. Argentina está ausente. Argentina tiene poca presencia durante el año de científicos en las bases antárticas. Esto hay que cambiarlo por lo que dije anteriormente. Entonces, hay que hacer un poco más de esfuerzo y ocuparse más de esta cuestión. Yo soy muy sesgado, viví en la Antártida 2 años, fui jefe de una base científica, fui director nacional del Antártico, y soy una persona que tiene a la Antártida como una forma de vida. En estos momentos presido una fundación, pero por la realidad económica no puedo viajar a la Antártida porque no quiero ocupar la plaza de un científico, pero sufro por no ir a la Antártida. Me encantaría volver a la Antártida.
pero considero que la prioridad hoy es de los científicos, de los que manejan el cuidado ambiental y también de aquellas personas que tienen que comunicar y que tienen que comunicar bien sobre la Antártida. Bueno, Mariano, de mi parte creo que hemos ya abordado toda un poco la hoja de ruta que tenía acá para hacerte. Creo que encaramos un montón de temas interesantísimos. Seguramente me van a quedar muchísimos más afuera, pero bueno, creo que es un buen comienzo y no te quiero tampoco quitar más tiempo, pero creo que hemos hecho una buena síntesis y resumen de un montón de ejes. Así que de mi parte, no mucho más y te agradezco por tu predisposición y tus aportes. No, bueno, yo te agradezco también la gentileza de haberte interesado por estos temas, así que a disposición y a las órdenes para lo que necesites. Bueno, Mariano, te agradezco un montonazo, que andes bien.